Noches a todos. Es una bendición poder estar nuevamente con ustedes durante ya aproximadamente 2 miércoles. No había compartido con ustedes la serie que estamos tratando, que estamos trabajando, que estamos desarrollando, que tiene que ver con aspectos de la familia, relacionados con la familia, con la teología de la familia, y así lo podemos llamar también teología de la familia. En esta serie de estudios estamos viendo los roles en el matrimonio, y ya hemos estado hablando sobre el rol del hombre en el matrimonio y concluimos que una de las cosas que hace que un hombre desarrolle muy bien su rol en el matrimonio es la alta responsabilidad que tiene de amar a su esposa, así como lo dice Pablo en Efesios capítulo 5, el versículo número 33. Ese es el gran deber, el gran ejemplo, el gran modelo para nosotros los hombres en el matrimonio. Es nuestro Salvador, y el matrimonio funciona como funciona la relación entre la iglesia y Cristo, de la misma manera. Entonces, como hombres estamos en la obligación de amar a nuestra esposa, así como dice Efesios 5:25, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Creo que las demás cosas que vienen en el matrimonio se van acoplando a medida que nosotros amamos. Si amamos a nuestra esposa, vamos a trabajar por ella, vamos a trabajar en su carácter, vamos a trabajar en su vida espiritual, vamos a estar trabajando de una u otra manera en cada uno de esos departamentos que debemos trabajar. Entonces, si estamos nosotros como hombres cumpliendo con ese alto llamado, con ese mandato de Dios, creo que tendremos un matrimonio más robusto. Cada vez que voy a las consejerías, siempre tengo una dificultad, es que yo empiezo por el hombre, porque el Génesis empieza por el hombre. Aunque vemos que el matrimonio es un complemento tanto del hombre como de la mujer, ¿cierto? Porque los dos son una sola carne. Dios crea patriarcalmente en su debido orden al hombre, y cuando Eva es engañada por la serpiente, Dios no llama a Eva primero, sino llama al hombre, porque el hombre es altamente responsable de cómo debe funcionar su matrimonio. Entonces, a veces los hombres salen bastante desanimados, porque un sinnúmero de veces se da bastante quejas de las señoras, ante todo de su carácter, que tienen un problema de carácter, que son quisquillosas, rencillosas, peleonas. Pero una de las cosas que debemos entender como hombres es que esa es una forma de detonar en la mujer para poder expresar la falta de amor que nosotros como hombres no le estamos impartiendo. Todos estamos creciendo. Cada vez que predico o alguien escucha o un predicador escucha, generalmente dice, es que todos estamos creciendo, como tratando de muchas veces de resistir a la enseñanza. Claro que todos estamos creciendo. Yo también estoy creciendo. Yo también estoy madurando en el proceso hasta conformarme a la estatura de la plenitud de Cristo. El modelo perfecto del matrimonio, de la cabeza del hogar, es nuestro Señor Jesucristo. Él hace que su iglesia, su esposa, su iglesia se sujete a Él. Entonces, después de considerar el rol del hombre en el matrimonio, fundamentado en ese pilar del amor, estamos considerando el rol de la esposa. Y creo que también lo podemos resumir en una sola palabra. En Efesios capítulo 5, el versículo 33, solamente estoy haciendo una recapitulación. Efesios 5, 33, dice que los hombres deben amar a sus esposas y las esposas deben respetar a sus maridos. Entonces, es importante tener presente que hay una sola palabra que se debe grabar también en el corazón y en el pensamiento de la mujer cristiana: respeto. Respeto a su esposo, sea creyente o no sea creyente. La mujer debe respetar a su esposo. ¿Y cuál es el modelo? El modelo está en la iglesia. La iglesia verdadera se sujeta a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia verdadera se rinde a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia verdadera siempre busca a nuestro Señor Jesucristo y de manera incondicional, aunque no perfecta, se sujeta a su esposo, el Señor Jesucristo. En las exposiciones anteriores planteamos el desarrollo de nuestro estudio de la siguiente manera. En primer lugar, como estamos viendo el rol de la mujer en el hogar,
vimos que la esposa debe tener un buen comportamiento para con su esposo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice que las mujeres, dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Habiendo ya considerado Efesios capítulo 5, nos volcamos a Efesios a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1. ¿Por qué causa? Porque no todas las mujeres que están en la iglesia tienen esposos creyentes. Y a veces surge la pregunta, ¿debe una mujer que es creyente sujetarse a un esposo inconverso, un esposo hostil, a un esposo que no cree en la palabra de Dios? La respuesta bíblica es afirmativa. Sí, la mujer cristiana debe sujetarse a su esposo inconverso. Y esto traerá frutos. Que si él no cree a la palabra, será persuadido no por sus palabras, sino por su conducta. Y esto tiene que ver con la santificación. Entonces, claro está que aquí hay algo que debemos explicar. Y es que cuando una mujer cristiana tiene un esposo inconverso, ella se debe sujetar como principio hasta donde él mismo le limite. ¿Por qué razón? Porque si él le pide hacer cosas a ella que no están contempladas en las Sagradas Escrituras, ella está en la obligación de obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, lo primero que debe tener una esposa bíblica, una esposa que se conforma al patrón bíblico, es un buen comportamiento para con su esposo. En segundo lugar, estuvimos viendo que una esposa bíblica debe tener una conducta casta o reverente hacia su esposo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Aunque parece ser parte del versículo 1, aunque sí lo es importante tener en cuenta que la mujer debe reverenciar a su esposo. Y en el contexto donde nosotros estamos, esto no es posible, no es considerado como algo bien visto. En tercer lugar, estuvimos viendo que la esposa debe tener sujeción al liderazgo de su esposo, y todo gira alrededor de comportamiento, de liderazgo, y estamos hablando de una mujer que ha nacido de nuevo, que ha nacido de Dios, que ha sido transformada por la gracia y que cree en la suficiencia de las Escrituras. Toda mujer, para saber cómo debe comportarse con su esposo, no tiene que ir al psicólogo, no tiene que mirar tutoriales que generalmente le ayuden a ella para ello, sino tiene que ir directamente a las Escrituras. La esposa cristiana debe tener sujeción al liderazgo de su esposo. Primera de Pedro, el capítulo 3, Efesios 5, 22 y versículo 33. Y por último, que es aquí donde vamos a estar considerando que la esposa debe ser ayuda idónea para su esposo. Entonces, hoy vamos a ver el tema, la mujer como ayuda idónea. La mujer como ayuda idónea. Y para ello quiero que vayamos y partamos, porque no es un sermón expositivo, tiene textos variados. Bueno, sí es expositivo porque vamos a exponer las Escrituras, pero no es consecutivo. Vamos a ver Génesis capítulo 2, el versículo número 18. La mujer como ayuda idónea. Vamos a observar el versículo 18. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, como estamos hablando de esta serie, quisiera que organizáramos nuestro estudio. ¿Cómo vamos a trazar nuestro estudio en esta noche? En esta noche vamos a desarrollar nuestro estudio de la siguiente manera. Espero poder terminar y no deberles absolutamente nada. Lo primero que vamos a ver es la explicación del texto, es decir, Génesis 2:18. Y lo segundo que vamos a ver son los conceptos equivocados sobre la ayuda idónea. En la última exposición se hicieron dos preguntas y creo que hoy se va a contestar una. Y es, ¿qué significa ser ayuda idónea? Eso lo vamos a resolver más adelante. Pero entonces, vamos a desarrollar nuestro estudio. En primer lugar, veamos la explicación del texto y nuevamente les invito a que leamos el capítulo 2, versículo 18 del libro de los Orígenes. Leamos de nuevo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es importante considerar lo que dice en este pasaje. En este texto podemos ver dos cosas. En primer lugar, podemos ver
un juicio o consideración divina. Dios mismo, después de haber creado todo lo que había creado, entonces dice, no es bueno. Primero había dicho que todo lo que había creado era bueno en gran manera, pero luego dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces aquí vemos nosotros un juicio o consideración. En segundo lugar, vemos una disposición divina. Como él vio que no era bueno, entonces simplemente tomó una determinación basado en una disposición. Le haré ayuda idónea. Entonces, bajo esos dos pensamientos, bajo esos dos encabezados, vamos a desarrollar nuestro estudio. En primer lugar, veamos el juicio entonces. El juicio, y partamos el texto. Primero que todo, veamos quién está involucrado: Dios. Y dijo Dios, su palabra, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces aquí podemos observar el juicio. El versículo salta a la vista el juicio de Dios respecto a algo que estaba allí ocurriendo. Y era que Adán, entre comillas, estaba soltero. Este es un juicio negativo y aparece por primera vez en este verso. Una cosa importante es que este juicio es bien claro. Este juicio que Dios hace es bien claro. No es bueno. Es clarísimo. Adán estaba solo. Por eso cuando hablo de soltería de Adán, estoy hablando entre comillas, porque no había ninguna mujer. Pero estaba solo. Y cuando Dios lo trajo o lo puso en el huerto del Edén, porque creo que ustedes deben saber que a Dios no crea a Adán en el huerto, sino que lo pone en el huerto. Eso lo podemos encontrar allí en el capítulo 2, versículo 15. La Biblia no nos relata dónde fue o en qué lugar fue donde Dios creó a Adán. Simplemente dice, tomó pues Jehová Dios al hombre, y aquí está, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Una cosa importante es que antes de crear Dios al hombre, le había dado algo, un encargo. Le había dado que cuidara del huerto y le había dado que lo labrara. Estas eran las funciones del sacerdote. Por eso aquí implícitamente están las funciones del sacerdocio masculino. Una de las cosas importantes que hacía el sacerdote era guardar el tabernáculo para que el tabernáculo no fuera contaminado. Y una cosa importante es la dedicación que tenía el sacerdote dentro de su ministerio. No hay mayor ministerio para un hombre que el matrimonio. Si alguien dice que si ha sido llamado a ser pastor, posiblemente puede considerar el hecho de si ha sido llamado a ser pastor de una iglesia. Pero creo que todos los hombres hemos sido llamados a ser pastores de nuestra familia. La primera oveja que tenemos que pastorear es aquella mujer que Dios nos ha dado. Y si Dios nos ha dado hijos, pues a ellos tenemos que cuidarlos y cumplir esa función sacerdotal, de que ellos adoren a Dios, de que ellos vivan piadosamente y de que ellos honren a Dios como es debido. Como podemos observar en el versículo 15, dice que Dios tomó a Adán. Tomó pues Jehová Dios al hombre. Y luego dice, y lo puso. Lo tomó y lo puso en el Edén. Dios no crea a Adán en el Edén, mientras que a la mujer sí la crea en el Edén. Cuando Dios pone a Adán en el Edén, luego crea a Eva o la saca de la costilla de Adán. Explicaremos esto más luego. Entonces, como podemos observar, allí en el versículo 18, vemos a Adán que estaba solo. Adán estaba solo. Y cuando Dios lo trajo y lo puso de Edén, en Edén, entonces él mira su creación. Esto ocurre, como lo vamos a ver más luego, en el día sexto, y aquí Dios da su juicio o consideración respecto a la soledad de Adán. Él dice que la soledad no es buena, que estar solo no es bueno. Él tiene un antídoto para la soledad, y el antídoto es que le crea ayuda idónea a él. Él dice que no es bueno. Entonces es importante subrayar eso. No es bueno. Hay cosas que son buenas, como casarse es bueno, como estar soltero también es bueno. Cuando Dios dice que no es bueno, nos indica que Dios creó al hombre como un ser social. Cuando allí dice que no es bueno, eso nos está indicando o nos está señalando algo. Es que Dios creó al hombre para ser un ser social, para el cual la soledad no le era el estado ideal. La soledad no era el estado ideal.
Si miramos hasta aquí, todo lo que Dios había dicho al respecto a la creación era considerado por él como bueno. Ya lo dije anteriormente en el versículo 31 del capítulo 1. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí, era bueno en gran manera. Era bueno. Esto es importante considerarlo dentro del marco contextual de haber creado ya la mujer. Lo único que Dios no consideró como bueno, antes de dar su veredicto final, fue la soltería o la soledad de Adán. Ahora, yo con esto no quiero estar dándole garrote a los solteros, porque no es la idea. La idea es enfocarnos en la mujer como ayuda idónea. Aunque hemos de considerar estas palabras, como lo dije en el contexto del capítulo 1, con esto no está queriendo decir Dios que había creado todo y solo le había quedado mal el haber dejado solo al hombre. Recordemos que Dios es perfecto y que cuando creó, todo lo que creó fue bueno, no perfecto, fue bueno en gran manera. Todo detalle, cada circunstancia que había hecho, Dios la había hecho buena en gran manera. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Y aquí vemos nosotros uno de sus atributos, también la soberanía de Dios en la creación, el acto providencial en la creación, pero también su perfección. Mis hermanos, es necesario considerar que tanto el hombre como la mujer fueron creados entonces en el sexto día. No solamente el hombre, la mujer también. Por esta razón, el capítulo 2, el versículo 18 de Génesis debe ser entendido a la luz del capítulo 1, versículo 26 al 31. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Es importante entender que cuando Dios habla aquí, está hablando no con los ángeles, está hablando el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él está hablando consigo mismo, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señores en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, que Dios creó la humanidad, es decir, hombre y mujer conforme a su imagen. El Dios Trino creó al hombre y creó los cielos y la tierra. El Dios Trino lo creó con sus manos, pero al único que creó conforme a su imagen y semejanza fue al hombre. El versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comida. Y fue así. Y luego dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. O sea que cuando se cerró la tarde y la mañana del día sexto, ya Adán y Eva estaban creados. Ya lo que dice el versículo 18 estaba incluido allí en esos versículos, en esos textos, en el versículo 26 al versículo 31. Entonces, ese decreto, ese juicio que él hizo, lo hizo en el sexto día. Fue en ese día donde Dios afirmó y declaró, no es bueno que el hombre esté solo, antes de que se cerrara el día sexto. Y es significativo observar que inicialmente el hombre era el único que estaba solo. Cada uno de los animales tenía pareja. Cada uno de los animales tenía su compañía. Esto no quiere decir ahora, volviendo otra vez a la soltería, esto no quiere decir que la soltería en sí misma sea mala. Recordemos que después de la caída, Dios considera tanto el matrimonio como la soltería un don. En el diseño original, Dios creó al hombre y a la mujer y los diseñó para que se fructificaran y se multiplicaran, le dieran la gloria, le dieran la honra al Señor. Y no existía el don de la soltería.
El don de la soltería viene después. Bueno, eso es lo que se conoce como el celibato. Eso es algo que no se impone. Es un regalo que Dios da. Es algo que Dios mismo concede, como concede el matrimonio. Para ello quiero que consideren conmigo Eclesiastés, el capítulo número 9 y el verso número 9. Eclesiastés capítulo 9 y el verso 9. Dice: goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida fugaz que te son dados debajo del sol, todos esos años fugaces, porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que esté al alcance de tu mano, esmérate en hacerlo según tus fuerzas, porque en el Seol, donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es interesante ver que el escritor de Eclesiastés dice y manda que debemos gozar de la vida con la mujer que amamos. Eso es un don. Ahora pueden mirar la Reina Valera lo afirma. Estoy mirando la Reina Valera 1977. Pero es más claro poder observar en 1 Corintios, el capítulo 7, el versículo 7, observar algo importante. Aquí vemos que debemos gozar el gozo de la mujer. Y esto es algo que como cabezas de hogar debemos disfrutar. Esto solamente es limitado para los casados. Bueno, cuando dejen de ser solteros, van a poder gozar. El matrimonio es, y cito las palabras de un hermano, el matrimonio es una bendita aflicción. Esta cita es del hermano Julio Benítez. Él siempre lo dice, el matrimonio es bendito, se goza, se sufre, pero también se goza. Entonces es importante tener presente que el matrimonio es un don. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. En 1 Corintios capítulo 7, el versículo 7 dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de un modo y otro de otro modo. Vamos a devolvernos al versículo 5. No os privéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo acuerdo, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Cómo estaba Pablo en el momento en que escribe esto? Soltero, ¿cierto? Algunos afirman que Pablo había sido parte del Sanedrín y que posiblemente había enviudado y había quedado con el don de celibato después de su matrimonio, pero no tenemos pruebas bíblicas. Eso es extra bíblico. Algunos consideran que sí era un hombre casado. Sin embargo, la Biblia dice aquí en el versículo 7, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de un modo y el otro de otro. Dice el 8, digo pues a los solteros y a las viudas que les iría bien quedarse como yo. A los solteros y a las viudas. Pero si no tienen don de continencia, ese es el don de la soltería, el don de la soltería, cásese, pues es mejor casarse que estarse muriendo de pasión. Entonces, como podemos observar, la Biblia nos muestra claramente que tanto el matrimonio como la soltería son regalos de Dios. Dios mismo ha dotado a los hombres con ello. Entonces, si la soltería como el matrimonio son dones o regalos de Dios para el hombre y la mujer, deben ser aceptados y valorados. Algunas personas no se casan porque nacieron sin deseo sexual. ¿Por qué no se casan algunos? Y muchos de nosotros a veces le hacemos lo que comúnmente se llama bullying a estas personas. ¿Por qué no se casan? Y nos preguntamos si tiene pinta, tiene casa, tiene carro, tiene todo lo que pueda tener un hombre y lo que quizás una mujer pueda esperar, tiene al Señor en su vida. ¿Por qué no se casa? Pues déjenme decirles que esas personas no se casan no porque desprecien el matrimonio, sino porque nacieron sin deseo sexual. ¿Cómo? Vamos a mirar. Entonces, algunas personas no se casan porque nacieron sin deseo sexual.
Otras porque son castradas en el contexto bíblico. En este tiempo no se utiliza eso. Recuerden que un hombre podía cuidar a las mujeres vírgenes. A esos hombres se les llaman eunucos y se castraban totalmente. Y otras porque renunciaban al matrimonio por servir a Dios. Entonces hay tres formas de por qué una persona no se casa. Porque Dios le concede no tener deseo sexual por el sexo opuesto. Ni por el mismo sexo, porque si es por el mismo sexo es un homosexual. Y otras son castradas. Y otras renuncian al matrimonio para servir a Dios. Quiero que me acompañen allí a Mateo capítulo 19. Eso lo podemos observar allí en las Sagradas Escrituras. Mateo, el capítulo número 19. Y si usted tiene su Biblia, me gusta que vaya a la Biblia. Mateo capítulo 19, el versículo 12. Después de haber terminado, digámoslo así, un rifirrafe con los fariseos respecto al matrimonio y al divorcio, Jesús en el versículo 12 dice lo siguiente. Veamos desde el 11. Entonces él les dijo, no todos son capaces de comprender esta doctrina, sino aquellos a quienes ha sido dada. Está hablando pues en el contexto del matrimonio, en el versículo 10. Dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Ahora, no porque nacen, permítanme utilizar esta expresión y espero que no, vuestras conciencias no se manchen con lo que voy a decir. No porque nacieron sin genitales, no, sino que nacieron sin deseo sexual. Entonces, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Es decir, de manera voluntaria o de manera arbitraria. Asimismo, por causa del reino de los cielos. Mire, y aquí vemos nosotros algo interesante. Dice, y hay eunucos que se hicieron eunucos a sí mismos por causa del reino de los cielos. Hay unos que nacen eunucos, otros, en segundo lugar, que ellos mismos se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. Estos que se hacen eunucos por causa del reino de los cielos no quiere decir que no tienen pasiones o deseos sexuales o aún anhelos, sino que obviamente ellos reprimen esto porque se dedican o quieren dedicarse al reino de los cielos. Dice, el que sea capaz de aceptar esto, que lo acepte. Otro pasaje que nos da luz al respecto de esto es 1 Corintios capítulo 7. Nuevamente vamos allí. 1 Corintios el capítulo 7 y vamos a leer el verso número 32 y 33. Dice, deseo pues que estéis sin congoja. Cuando Pablo escribe esta epístola en 1 Corintios capítulo 7, está dando respuesta respecto a cuestiones acerca del matrimonio también, del divorcio, de las relaciones sexuales, entre otras cosas. Y estaba en un contexto donde la iglesia estaba pasando por momentos críticos, momentos difíciles. Entonces Pablo muestra su deseo, dice, deseo pues que estéis sin congoja. El soltero, dice Pablo, se preocupa por las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Estamos hablando de una persona que es en verdad cristiana. Una persona que es de verdad cristiana, que es soltera, ella misma está preocupada por las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y es en base a eso que muchas veces estas personas no tienen tiempo o no quieren estar buscando aquí y allí, tanto un hombre como una mujer, para el matrimonio, porque ellos encuentran su deleite en el Señor. Ahora, el versículo 33 dice, pero el casado. Entonces hace una diferencia entre el soltero y el casado. El soltero se preocupa, se ocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Creo que el cristiano casado también, pero una de las cosas es que tiene a quién agradar, no solamente a una persona o a un ser, sino a dos. Y dice,
Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Qué interesante. Ahora, cuando el apóstol Pablo está hablando de que el casado se preocupa por las cosas del mundo, no está hablando que ocuparse del cónyuge o de la esposa es algo mundano y pecaminoso. Lo que Pablo está afirmando aquí es que el matrimonio es de este mundo y que por lo tanto los casados que se casan en este siglo deben ocuparse de su matrimonio. La pregunta que debemos hacernos es, ¿el soltero que está soltero se está ocupando de las cosas del Señor? ¿El casado se está ocupando de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su mujer? Debemos agradar a Dios y debemos agradar a nuestra esposa. Hay hombres que creen y dicen que ellos simplemente se limitan a agradar a Dios. Pues si tú agradas a Dios, vas a agradar a tu esposa. Aquí está hablando del deleite. La mujer debe tener deleite y placer en el hombre. Entonces, aquí podemos ver los contrastes. El hombre soltero se dedica a las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado de cómo agradar a su esposa. Y quiero hacer énfasis en esto. Entonces, en este orden de ideas, es importante considerar que tanto el uno como el otro es un don de Dios. Y permítanme volver a repetirles esto. El matrimonio es un don, pero también la soltería es un don. Y si alguien voluntariamente dice, yo no me quiero casar porque quiero dedicarme a las misiones, porque quiero dedicarme al extendimiento del reino de Dios, pues lo puede hacer. Y ningún cristiano ni ningún hermano en la iglesia está o debe señalar a esta persona que toma esta decisión. El modelo que podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 18, el modelo ideal o el patrón divino no es que el hombre o mujer se queden solos. Dios dijo que no era bueno, sino en lugar de ello que se unan en matrimonio. Recuerden que Dios dijo que no era bueno. Entonces, si no era bueno, cuando nosotros tenemos el don del matrimonio, entonces no es bueno estar solos. Entonces, si una persona no tiene el don de continencia, es decir, el don de no tener deseos sexuales, no tiene problema. Pero si ésta no lo tiene, sí estará en problemas graves. Vuelvo otra vez a repetir esto. Si una persona no tiene el don de continencia, es decir, el don de no tener deseos sexuales, no tiene problema. Pero si ésta no lo tiene, sí estará en problemas graves, ya que su incontinencia le podrá jugar una mala pasada. Pablo dice allí en 1 Corintios capítulo 7 que es mejor casarse que estarse quemando. Versículo 9, 1 Corintios 7, 9. Pero si no tiene el don de continencia, es mejor casarse que estarse quemando. Entonces, un hombre o una mujer que despierta esta pasión y se despierta en exceso, no es que sea un pecador desbordado y que sea pecado tener esto. Y esto es importante, quiero que los padres entiendan esto. Ningún padre cristiano debe decirle a su hijo que no debe sentir ello, porque eso es algo natural en el ser humano, a menos que Dios no le haya puesto. Muchos jóvenes en la iglesia caen porque no encuentran su media naranja. Sin embargo, están luchando con sus pasiones y deseos. Y no encuentran su media naranja es porque quieren, si es un hombre, quiere buscar la mujer 10, la mujer perfecta, la mujer ideal. Y aquella mujer quiere buscar el hombre perfecto y el hombre ideal. Sin embargo, para llegar a ser la mujer ideal y el hombre ideal, hay que trabajar. Una mujer virtuosa no se hace de la noche a la mañana. La hace el Espíritu Santo y el trabajo que su esposo hace, modelando, siendo ejemplo, pero también dándole alimento espiritual, nutriéndola y cuidándola.
Si usted como joven, querido joven o querido soltero, está ardiendo en pasión, es importante, porque no es pecado. La palabra arder en pasión está en la Biblia, en el versículo 9, 1 Corintios capítulo 7. Debe pedirle al Señor que le conceda ese cónyuge. Génesis 2:18 no dice que Adán estaba bajo esa circunstancia, pero tampoco lo niega. Entonces, si hay esa pasión, mis hermanos, la pasión en sí misma no es mala, ya que también, como lo decía, es un don y a cada uno le asignó Dios ese deseo o pasión. Esa pasión o ese deseo es bíblica. Si no hubiera pasión o deseo, pues obviamente en este tiempo no habrían matrimonios. Ahora, yo me caso no solamente por la sexualidad, yo me caso porque quiero a alguien que esté a mi lado, porque quiero amar, quiero primero glorificar a Dios, en segundo lugar porque quiero amar a esa persona y lo demás se complementa. Entonces es importante prestar atención a las pasiones matrimoniales, ya que una pasión matrimonial sin control puede llevar al desenfreno y de esta manera pecar contra Dios, cayendo en fornicación o adulterio. Por eso vemos una gran mayoría dentro de los cristianos, y digo dentro de los cristianos solteros, que generalmente antes de ir al matrimonio se prostituyen, fornican o se casan fornicando, porque el que se une con una mujer, un cuerpo es con ella. La sexualidad está vinculada con el matrimonio, porque la sexualidad solamente está para el matrimonio. Muchos jóvenes generalmente incurren en transgresión y en pecados secretos como la pornografía, como la masturbación, entre otras cosas, porque no pueden controlar sus apetitos y están pecando contra Dios porque están cometiendo fornicación o homosexualismo también. Mis hermanos, es pecado reprimir la pasión matrimonial, como también es pecaminoso darle rienda suelta a esta fuera del patrón establecido por Dios, es decir, fuera del matrimonio. Por esta razón, aquellos que están solteros y consideran que no tienen el don de celibato, es mejor que se casen. Y la Biblia dice cómo se deben casar. Ahora entendemos por qué Dios dijo en su juicio, no es bueno que el hombre esté solo. No solamente estaba pensando en Adán, sino que estaba pensando en la humanidad a través de la historia. La Biblia dice cómo es que un hombre se debe casar o una mujer cristiana. Primera los Corintios capítulo 7, versículo 39. Dice, la mujer está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, es libre para casarse con quien quiera. Y aquí está el principio. Con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Es una pésima decisión casarse con un pseudo cristiano. Hay jovencitas que llegan a la iglesia o mujeres que están en la iglesia que no encuentran en la iglesia y buscan en el mundo y van a hacer obra misionera para ganárselos a ellos. Eso es común. Y a veces empiezan justificando, no, es que él empezó a buscar del Señor, él empezó a ir a la iglesia por interés personal, no porque de verdad conozca qué es el matrimonio. En última instancia, ella en lugar de ganarlo, posiblemente él es el que se la va a ganar para el mundo. Eso es lo que nosotros comúnmente vemos en el contexto y el ámbito cristiano, también las mujercitas como los hombres. La Biblia dice que si un soltero se quiere casar, debe casarse y debe ser en el Señor. Según a los Corintios, el capítulo 6, el versículo 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué asociación tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué armonía Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué concordia entre el santuario de Dios y los ídolos? Y aquí ahí dice por qué.
¿Por qué no debemos unirnos en yugo desigual? Porque vosotros sois el santuario del Dios vivo. Nunca va el santuario del diablo con el santuario de Dios, va a ser compatible. Si una mujer, una joven o un joven toman la decisión de casarse con un inconverso, van a haber dificultades. Porque si ese hombre o esa mujer no se convierte, van a haber dificultades. Van a haber problemas. Van a haber divorcios, entre otras cosas. Por eso, antes de tomar una decisión, claro que sí, la pasión está para casarse, pero antes de tomar una decisión es fundamental e importante que tengamos presente lo que las Escrituras nos enseñan. Si todavía no ha llegado el príncipe o la princesa azul o verde, no sé, es importante que usted siga orando al Señor. Siga buscando al Señor y busque hacer la voluntad de Dios. Y si usted se queda soltero o si usted ya es considerado soltero después de que escuchó esto porque no tiene aún ese deseo, pues déjeme decirle que es importante que se dedique a servir al Señor con toda diligencia. Los solteros sirven al Señor. No inutilice su vida. Quizás muchos solteros están pensando en tener varias carreras y llegar a su ancianidad lleno de plata, pero no servir en el reino de Dios. Es importante que tengamos presente que debemos servir en el reino de Dios. El matrimonio, vuelvo otra vez, es un don. No es bueno que el hombre esté solo, pero ahora si el hombre se queda solo, sirva al Señor. Entonces vimos nosotros un juicio, pero ahora veamos la disposición. Génesis capítulo 2, el versículo 18. Génesis capítulo 2, versículo 18. No es bueno, es el juicio que Dios da, pero luego viene la disposición. Le haré ayuda idónea para él. Esa es la segunda parte del texto. Le haré ayuda idónea para él. Y en el texto podemos considerar que esta disposición es una disposición trinitaria. Es decir, cuando aquí dice la palabra Jehová, es la palabra Elohim. La palabra Elohim es la pluralidad divina. Es decir, que Elohim no es un singular, sino un singularmente plural. Jehová o Yahweh o H-I-W-H está en plural en este verso. Y el contexto lo corrobora. Cuando allá en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre, está hablando la Trinidad. Ya lo dije. Ahora, Dios consideró no solamente, o se dispuso no solamente a crear el cosmos, sino que también se involucró en la creación del matrimonio. Dios es el arquitecto del matrimonio y por esta razón es que trata severamente con aquellos que lo destruyen. Dios dice que juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Él directamente lo dice. El matrimonio es el núcleo también de la sociedad. Destruir el matrimonio es destruir la obra cúspide de la creación. La fornicación, el adulterio, el matrimonio igualitario es atentar y alterar la obra de arte, entre comillas, que Dios instituyó desde el principio. Hoy por hoy vemos el descaro. Ya no es hombre y mujer, sino hombre y mujer con mujer. Dios se dispuso al ver la soledad, y permítame decirle esto, por eso se llama, le he puesto disposición. Dios se dispuso al ver la soledad de Adán de crear a alguien que estuviera con él. Nuestro gran Dios no quería que Adán estuviese solo. Y por eso dice que le crea ayuda idónea. Vamos a parar por un momento allí. Porque dice que le creó, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y como podemos observar, aquí dice que le hará ayuda idónea, no ayudas idóneas. Le dio una sola, y ese es el diseño original de Dios, no muchas. Le dio una sola para que los dos practicaran la monogamia, es decir, un solo cónyuge al mismo tiempo, no dos ni tres.
Ve cómo el hombre ha distorsionado y ha pervertido lo que Dios ha diseñado. El pecado hizo que todas estas cosas sucedieron. Ahora, no, los hombres no se sienten orgullosos en su pecado de tener 2 y 3 mujeres, sino de tener 2, 3 mujeres y 4 hombres, o viceversa, porque ya se está hablando de la inclusión hace tiempos. Ahora, aquí está la palabra idónea, no idóneo. Idónea, no idóneo. Y con esto, ¿por qué quiero decir idónea y no idóneo? Porque el matrimonio homosexual no es posible a la luz de las Escrituras. Y si no, Dios hubiese dicho que Dios le había creado ayuda idónea o idóneo. No, idónea. Género femenino. El mundo alejado de Dios ha destruido esa frase. La frase ayuda idónea no está en el lenguaje de nuestra sociedad hoy día. Esta frase, ayuda idónea, no traduce adecuadamente el término original en hebreo, que es eser. Ahora, ayuda simplemente connota mera asistencia en la realización de una tarea que podría hacerse sin ayuda. Cuando nosotros pensamos en ayuda, simplemente estamos pensando en alguien que nos puede ayudar o facilitar hacer algo. Pero esto es mucho más trascendente. El calificativo de idónea en relación a esa ayuda no comunica tampoco toda la fuerza que el original muestra. En una versión genuinamente literal diría como ayuda idónea como su opuesto. Esa sería como su opuesto. Y en el relato de Génesis 2, 21 y 22, en el que se le quita al hombre una parte de su anatomía para crear la mujer, la idea que se transmite es la de complementariedad. Complementariedad. Somos diferentes, pero nos complementamos. Un hombre con un hombre no es diferente. Somos iguales. Una mujer y un hombre son diferentes. Y el diseño está en que son diferentes, pero se complementan mutuamente. Es decir, que la primera parte no está completa hasta unirse con la otra. Adán estaba incompleto cuando Eva no estaba. Quiero que leamos Génesis 2, 21 al 22. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y dijo entonces Adán, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona. Y dice, ¿por qué? Porque del varón fue tomada. Es interesante ver que Adán no le pone Eva, sino le pone varona. Le pone varona porque de él fue tomada. Varón y hembra son lo distinto pero complementario. Son por ello como dos piezas de un rompecabezas que encajan siendo diferentes y contribuyendo. Sin embargo, crear una totalidad perfecta es imposible hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga, la totalidad perfecta será entre Cristo como cabeza y la iglesia. Pero por causa del pecado, ningún matrimonio alcanzará ese complemento perfecto. No hay perfección. Aquellas personas que están luchando con su pareja, aquellas personas que están quejándose de su pareja porque están metidos en Alicia en el País de las Maravillas creyendo que hay hogar perfecto, pues están equivocados. Mientras estemos en este siglo, ningún matrimonio será perfecto. El único matrimonio perfecto será el que se dará en las bodas del Cordero entre Cristo y la iglesia. Y ya en aquel tiempo no necesitaremos de matrimonios, porque el matrimonio es para este siglo, no para el siglo venidero. Y en este siglo es que nos casamos y nos damos en casamiento, pero en el siglo venidero no, porque ya se casará, se cumplirá el propósito original
y perfecto del matrimonio. La iglesia junto con Cristo. La iglesia junto con Cristo. Sin embargo, es importante aclarar que cada sexo está capacitado aquí en este siglo para asumir distintas responsabilidades dentro de un gran diseño. Aunque somos diferentes, tenemos diferentes roles, aunque hay una unidad también. Adán necesitaba a alguien que lo acompañara. Aunque él no buscó, aunque vemos nosotros que generalmente no se ve esa ansiedad de estar reclamándole a Dios porque no le había dado mujer. Sin embargo, sí era necesario una compañera que fuera como él en su composición. Y eso significa ayuda idónea. Por eso Dios tomó del mismo material de Adán para hacer a Eva. Es decir, que él, el ser como él, ha de entenderse del mismo material de él, por eso lo toma para que sea como él. Cuando hablamos de ayuda idónea, estamos hablando de lo opuesto, pero hecho del mismo material. Dios no hizo a Eva de las bestias que había creado. Dios no hizo a la mujer de las bestias que había creado, ni tomó el casco de una yegua, ni la pezuña de una vaca, ni tampoco la oreja de una oveja. Ya que si eso hubiese sido así, sería algo incompatible. Nuestros hijos serían como los matachos de Narnia, con cachos y con orejas de ciervo. Eso solamente se ve en las películas. Y lógicamente, si Dios hubiese creado, como Dios no lo hizo de las bestias, y lógicamente, si esto hubiese sido así, no sería necesario de crear una mujer, ya que Adán hubiera encontrado entre los animales a alguien para poder tener compañía. Es por eso que la mujer no es inferior al hombre ante los ojos de Dios. La mujer es coigual. Los dos son creación divina y en consecuencia, sustancialmente, son coiguales. Y cuando hablo de sustancialmente es porque están hechos del mismo material. Los dos son imagen y semejanza de Dios. Vamos allí a Génesis 1, versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Luego dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Los dos, tanto el hombre como la mujer, son imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, a pesar de que somos coiguales, somos diferentes de manera estructural. Nuestra anatomía es diferente a pesar de que somos hechos del mismo material. Y no solamente somos diferentes de manera estructural, sino también funcional. ¿Cierto? Porque no solamente el cuerpo y el género es diferente, sino también los roles y nuestros pensamientos. Los hombres somos más concretos mentalmente, las mujeres más específicas. Es por eso que un hombre cuando llega a su casa y su esposa le pregunta que cómo le fue, él simplemente responde bien. Y ella, cuando ella llega a su casa y él está esperándola, le pregunta cómo le fue y ella le cuenta todo con pelos y detalles. Porque ella es más específica. Pensamos diferentes, pero debe haber unidad en la diversidad. Entonces, podemos observar, de acuerdo a lo que dice Génesis, capítulo número 2, versículo 22, que somos iguales. Es decir, que el uno es parte del otro. Y el uno no puede vivir sin el otro cuando el Señor nos ha llamado para ser un matrimonio. Veamos las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo número 11. 1 Corintios capítulo número 11, versículo 11 y 12. Hoy quise que fuéramos a las Escrituras, poco a poco. Qué bueno que se pudieran abrir las cámaras y todos pudieran tener su Biblia ahí. 1 Corintios capítulo número 11, el versículo 11 y el versículo
número 11, 11 y 12. Sin embargo, en el Señor, ni el varón es aparte de la mujer, ni la mujer aparte del varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace mediante la mujer. Pero todo procede de Dios. Y este es el fundamento. Tanto el uno como el otro nos necesitamos. No, delante de Dios no hay varón ni hembra. En cuanto a cómo Dios los ve redentivamente. Pero en cuanto a roles, Dios sí estableció un rol específicamente para el hombre y un rol específicamente para la mujer. Hermanos y hermanas, aunque seamos hechos de la misma materia, somos diferentes en género y roles, pero entonces nos complementamos. Nos diseñó Dios no para que reclamáramos una posición especial o diferente a lo que Dios ha determinado para cada uno en particular. Qué maravillosa disposición, ¿no? El haber creado el género femenino. Él hubiese podido haber partido del polvo o la arcilla, pero aseguró la identificación de Adán utilizando parte de él mismo. Quiero tomar una cita de Lutero que dijo al respecto de Génesis 2:18, Génesis 2:22. Lutero dijo, Dios podía haber tomado el hueso de un dedo del pie, lo que significaría que Adán estaría por encima de ella. O si hubiera cogido un hueso de la cabeza, sería ella quien se situaría por encima de él. Sin embargo, al ser un hueso de su costado, dice Lutero, Dios daba a entender la igualdad y el respeto mutuo. Qué interesante. No se nos debe olvidar que faltar a esto es atentar contra Dios. Y una de las cosas que atenta contra lo que estamos viendo es el machismo, tanto en el hombre como en la mujer. ¿Cómo así? Claro, o lo que se conoce en la mujer como el feminismo. Esto atenta contra lo que Dios ha diseñado. Esto distorsiona lo que Dios se dispuso a diseñar como el gran arquitecto del universo. Entonces ya hemos explicado el texto en dos partes, un juicio y una disposición. Y hemos ampliado un poco. Como es un estudio, los llevé a ello, a que pudiésemos considerar esto. Ahora veamos los conceptos equivocados sobre el ser ayuda idónea. Entonces, para abreviar, ser ayuda idónea no simplemente significa un brazo que me colabora. Ser ayuda idónea es mucho más amplio que eso. Es ser coigual. Es, como lo decíamos anteriormente, ser la contraparte. Ahora veamos algunos conceptos equivocados del ser ayuda idónea. Y hay mucha distorsión sobre la idoneidad de la mujer en el matrimonio. Y es importante clarificar o dar claridad para que no haya confusión. Están los dos conceptos equivocados, el concepto machista y el concepto feminista. Ahora, yo no voy a ampliar al respecto porque no tengo tiempo. Este concepto, y tampoco tengo el estudio, pues, porque se requiere un estudio amplio o detenido al respecto de estas filosofías. Este concepto ha degradado a la mujer a tal punto que el mismo concepto machista hace ver a la mujer como algo inútil, como si fuera un objeto que puede ser usado, desechado y maltratado. Eso es lo que muestra el machismo. El machismo ha subyugado o esclavizado a la mujer a tal grado que muchos hombres ven a sus esposas, si éstas están en el hogar, como mujeres desocupadas, que cuando ellos llegan deben actuar como las empleadas del servicio. Eso es un concepto machista. Creo que esto está bien lejos de la realidad bíblica. Dios creó al hombre y a la mujer, como lo vimos anteriormente, como coiguales, del mismo material. Sustancialmente somos coiguales, pero tenemos roles totalmente diferentes. El matrimonio ha de funcionar como funciona, y el gran ejemplo para que funcione el matrimonio es la Trinidad y la Iglesia. El Dios Trino es una sola sustancia o esencia, pero con tres personas diferentes. En su singular esencia es coigual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en sus personas sí hay una subordinación. ¿Por qué?
porque el Hijo se sujeta al Padre. Ahora, esta sujeción no tiene que ver con la encarnación solamente, porque si eso tiene que ver con encarnación, porque hoy hay una disputa al respecto. Creo en la sujeción eterna del Hijo, porque si el Hijo no se sujetara al Padre, no hubiese venido a morir por sus ovejas. Entonces, volviendo nuevamente respecto a la Trinidad, hay una subordinación de personas. El Padre envió al Hijo y el Hijo, el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. El Hijo se sujeta al Padre y esto eternamente. Y así funciona el matrimonio. Somos dos coiguales, singularmente sustanciales, pero con oficios o roles diferentes. Por lo tanto, el hombre no debe menospreciar a su esposa, ni ella subestimarlo a él. En síntesis, podemos decir que somos dos, pero Dios nos ve como uno solo. Por eso es que en Génesis capítulo 2, versículo 22 al 24, dice que los dos serán una sola carne. Este principio también está sustentado en Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6. Así como Dios es uno, el matrimonio es uno. Y Dios no ve dos personas, sino ve una sola en el matrimonio. Sin embargo, aquí funcionamos de manera diferente. Y el otro ejemplo es el de Cristo y la iglesia. Cristo ama a su iglesia, Efesios 5:25. Cristo purifica a su iglesia, Efesios 5:26 y 27. Y también dice Efesios 5:29 que Él la sustenta, la cuida o la protege. En Efesios 5:29. Y de la misma manera, el hombre cristiano debe hacer esto con su esposa. Y este es el ideal al cual debemos llegar todos los varones de la iglesia. Por lo tanto, al mirar estos pasajes como Efesios 5:25, Efesios 5:26 y 27, Efesios 5:29, que vuelvo otra vez y lo repito, el que rechaza esto, rechaza a Dios. Todos los varones cristianos debemos llegar a ese ideal, a amar sacrificialmente a nuestra esposa, a purificarla, a santificarla en lugar de censurarla, a sustentarla, cuidarla y protegerla. La diferencia del machismo. El machismo silencia a la mujer. La Biblia rechaza tajantemente el machismo. El machismo trata con rudeza a la mujer. En Primera de Pedro, el contraste se encuentra en Primera de Pedro 3:7, que ataja terriblemente el machismo. Asimismo, vosotros maridos, dice, sed comprensivos con ella, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y no solamente somos coiguales, sino en el cristianismo somos coherederos de la gracia de la vida. Tanto yo soy heredero como ella es coheredera juntamente conmigo. O con usted como hombre. Entonces, una de las cosas que hace la Biblia es contraponerse al machismo. El hombre que trata con rudeza a su esposa ha perdido. Es un hombre antibíblico. Es nuestra lucha, es nuestra tendencia a ser dominantes y a ser poco cariñosos y afectivos. El machismo, uno de los síntomas del machismo es que trata a su esposa como se tratan los soldados en el batallón. Un hombre machista se puede distinguir por ser un hombre rudo, agrio y agresivo con su esposa. No mira lo que dice la Escritura, no observa lo que dice la Escritura. La Escritura dice que este hombre debe tratarla como vaso más frágil. Es decir, que ella es delicada. Y si no la trata como vaso más frágil, dice la Biblia que vuestras oraciones, las oraciones de los hombres, no pasarán del techo. Vuestras oraciones tendrán stop. Pero el machismo no toma también consentimiento de la mujer. Un hombre que dice que es cristiano y machista nunca toma consentimiento de ella. Es importante escuchar a nuestras esposas. Recordemos que somos uno y también debemos tomar consentimiento de ellas. Primero los Corintios capítulo 7, versículo 4 a 5, en este texto, en el contexto de las relaciones sexuales, habla de tener mutuo consentimiento cuando se dedica a la oración. Es decir, que cuando una pareja va a dedicarse a las cosas espirituales,
y no va a tener intimidad, debe haber un mutuo acuerdo. Y esto debe ser aplicado dentro de todo el ámbito, no solamente dentro de la sexualidad. La sexualidad juega un papel importante, pero hay mujeres que se enteran que sus esposos han tomado decisiones y no han consultado con ellas. Eso es indignante, eso es machista, arrogante y antibíblico. Entonces el machismo no toma consentimiento a la mujer, sino la ve como un objeto de segunda clase, como algo que simplemente se debe tener, pero no se debe consultar. Un hombre que diga que dice que es cristiano y es machista debe arrepentirse, debe volver los ojos a Dios, porque ese hombre no es escuchado en sus oraciones son una farsa y una mentira. Las oraciones de él y su vida espiritual está en deterioro. Ahora, el machismo también, otro distintivo es que no expresa afecto a la mujer. Y quiero darles estos textos para que los miren en su casa. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 9 al 15. Cantar de los Cantares, capítulo 9, versículo 1 al 15. Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 1. Y luego el 9 al 11. Repito otra vez. Cantares 1, 9 al 15. Cantares 4, 1 y 9 al 11. Y van a encontrar que Salomón fue un hombre afectivo, un hombre especial con sus palabras. El machismo no es nada romántico porque supuestamente muestra debilidad. No es nada tierno y allí, aunque podemos ver algo interesante, y es que Cantar de los Cantares se enfoca también en la relación que existe entre Cristo y la iglesia, pero está fundamentado en el vínculo matrimonial entre Salomón y la Sunamita. Pero es importante ver estos principios allí. Salomón era un hombre romántico y admiraba a su esposa. He escuchado a muchos hermanos de años atrás que llevan más de 50 años en el ministerio matrimonial, diciendo: yo no le doy besos a mi esposa en la calle, ni tampoco la acaricio, y ella ya se acostumbró así, porque esos son cursilerías de gente recién casada. Pues déjeme decirle que eso está lejos también de la escritura, y eso es un concepto altamente machista, porque el machismo solamente es cariñoso con la mujer cuando va a tener intimidad, y eso. Entonces, un machista no es nada afectivo, reprime sus afectos hacia su esposa porque él cree que está mostrando debilidad. Él no es nada tierno. Y la Biblia nos manda a ser tiernos. Primera Pedro 3:7. Y el machismo no protege a la mujer, sino que la descuida. No la protege. Hay mujeres descuidadas por hombres porque son altamente machistas. Ahora, para cerrar el punto del machismo, el hombre que actúa en amor con su esposa, no considerándose superior a ella, ella se sujetará, ya que él se ha conformado como Cristo. Un hombre nunca debe de imponer, y ya lo he dicho en otras exposiciones, es que usted tiene que sujetarse. No, él tiene que amarla. Y ella voluntariamente se sujetará. Entonces ese es el concepto machista. Pero el concepto feminista de la mujer como esposa, la mujer que está dentro de la filosofía feminista, y aún muchas cristianas están en este ámbito, se ve como esposa como algo degradante al hecho de que la mujer sea ama de casa. Ya ve algo degradante como esposa que se quede en su casa criando hijos y atendiendo a su esposo. Eso es feminista. Según esta ideología, dice o afirma que esto es algo machista, que una mujer se quede en su casa criando hijos, atendiendo a su esposo, que eso es algo machista, que estamos en la posmodernidad donde la mujer puede ser empoderada para competir con el hombre. Y ustedes escuchan por los comerciales que hay que empoderar. Este tipo de filosofía no ha traído más que deterioro del concepto bíblico de la familia, destruyendo de esta manera lo que Dios ha diseñado desde el principio. Y déjenme decirles algo. Hoy hay muchas mujeres que han abandonado su hogar para surgir profesionalmente mientras sus hijos son educados por terceros. Sin embargo, la Biblia dice que las mujeres fueron diseñadas como ayudas para el hombre, como ayudas idóneas para el hombre.
Por lo tanto, una ayuda idónea para el hombre es aquella mujer que se dedica a su casa. Proverbios capítulo 31, versículo 13 al 14. Y creo que el libro de Proverbios nos muestra esa mujer virtuosa. En Tito capítulo 2, versículo 4 al 5 también habla de que deben amar a sus maridos y a sus hijos y ser hacendosas de su casa. Una mujer que es ayuda para su esposo, es la ayuda idónea, imparte amor a su esposo y a sus hijos. Ya lo citamos, Tito 2:5. Pero una mujer que es ayuda idónea, cría a sus hijos. Cría a sus hijos. En 1 Timoteo 2:15 dice que ella se salvará engendrando hijos. Hoy se ve algo como deshonroso. Es mejor adoptar una mascota que tener familia. Las viudas jóvenes deben casarse, dice Pablo en 1 Timoteo, y criar hijos. La mujer que es ayuda idónea trabaja desde el hogar. Proverbios capítulo 31, versículo 16 al 19. El versículo 27b también. Sin embargo, es importante tener presente que el hombre fue diseñado para trabajar y traer el pan, y las mujeres están diseñadas para la familia. En Génesis capítulo 3, versículo 16 al 19. La mujer como ayuda idónea da honra a su esposo. Proverbios 31, 23 lo dice. Su esposo es conocido porque ella dignifica y habla bien de su esposo. Protege a su familia. Provee de abrigo cuando ellos están desprotegidos. Proverbios 31, 21. Una mujer que es ayuda idónea da instrucción a sus hijos, como lo dice Salomón en Proverbios capítulo 1, versículo 8. Que el hijo debe escuchar la instrucción de su madre, no debe despreciarla. Pero ¿cómo una mujer que está 12 horas por fuera de su casa puede hacer esto que la Biblia dice? Esta es la mujer que teme al Señor, de Proverbios 31, 30. Las feministas evangélicas, de manera indirecta o en la práctica, evidencian que el papel de ama de casa es humillante y degradante, a tal punto que aunque no lo profesan públicamente, cuando están en sus casas, ellas tienen a sus esposos como sirvientes. Esto ocurre, ¿sabe por qué? Uno, por ignorancia, porque tienen la filosofía mundanal, o porque no han entendido Proverbios 31. Y posiblemente algunos de los que me están escuchando en este momento consideran de manera liberal que Proverbios es un libro de principios, donde no se puede extraer doctrina. Y esto es parcialmente cierto, hablándolo teológicamente. Sin embargo, aquellos que profesamos la suficiencia de las Escrituras, creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y que cada uno de sus textos son útiles para conocer al Salvador y vivir una vida piadosa. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y aquí está la suficiencia, y útil para enseñar, para sacar del error que redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, en el contexto del ministerio pastoral, sí, claro, pero también en el contexto general, a fin de que el hombre de Dios sea completo. Y un hombre y una mujer van a ser completos cuando se fundamentan en las Escrituras, cuando van a las Escrituras, cuando entienden qué es lo que Dios dice sobre su vida en la eternidad y cómo deben vivir su vida aquí en la tierra. Mis hermanas y hermanos, la voz providencial de Dios por medio de esta pandemia le ha quitado a muchas mujeres el trabajo. Muchas mujeres, quizás no de nuestra iglesia, pero posiblemente de otros lugares o a nivel nacional o a nivel mundial, Dios providencialmente está hablando por medio de esta pandemia y les ha quitado el trabajo a muchas mujeres que laboran fuera de su casa. Y a ellas les ha tocado dedicarse a lo que fueron diseñadas. No obstante, el Señor en su fidelidad no les ha faltado con nada. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Dios quiere que la familia sea recuperada. Dios quiere que los principios sean recuperados, pero estamos protestando por la ideología de género y todo esto que tiene que ver con el matrimonio homosexual, la pedofilia, pero dentro de la iglesia hemos tolerado una cantidad de filosofías y huecas sutilezas. Y sé que esto posiblemente va a causar en algunos cierta reacción.
No interesa, no me interesa. Pero el diseño está en las escrituras. El hombre debe vivir las escrituras y Dios le ha diseñado cómo debe vivirlas. De la misma manera la mujer. El abandono de los principios bíblicos ha llevado a que nuestro mundo, a que nuestra sociedad esté en un deterioro moral y espiritual. Cuando el hombre dejó de ser responsable, cuando el hombre dejó de ser el hombre que debería haber cumplido con sus quehaceres y deberes familiares, y cuando la mujer dejó su casa por irse a trabajar, la sociedad se corrompió como se corrompió en el día de hoy. Con esto no estoy diciendo que las mujeres deben renunciar a sus trabajos, las que tienen trabajo, las que son empresarias o aquellas mujeres que son empleadas. Lo que sí es importante que usted se convenza por las escrituras cuál debe ser el rol, porque una mujer virtuosa trabaja y lo hace desde su casa. ¿Cuándo una mujer puede ir a trabajar y poder llegar a ser esa profesional que un día fue? Cuando sus hijos ya hayan sido levantados y criados. Quizás muchas dirán, pero ¿qué si de aquí a allá ya tengo 50 años o 40 años y quién me va a recibir? Bueno, si usted tiene una profesión, puede desempeñarla. Si usted es optómetra, puede desempeñar la optometría desde su consultorio y poner un consultorio, si es médico, bueno, lo que sea. Entonces, es importante tener presente lo que les estoy diciendo. Conformémonos a Cristo. Los hombres miremos a Cristo como el modelo y las mujeres miremos a la iglesia verdadera como ese modelo. Y ténganlo por seguro que si restauramos el diseño original de nuestros hogares y de nuestros matrimonios, Dios se glorificará. Quiero que oremos en este momento. Miremos a nuestro Señor, miremos a nuestro Salvador y rindamos nuestros corazones a nuestro Dios. Bendito Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia y gran amor. Gracias porque tú hiciste una mujer como complemento, como ayuda, pero también como esa contraparte. Y has dado, Señor, muchas capacidades y virtudes a las mujeres. Y nos gozamos por ello, porque muchas de nuestras hermanas se han capacitado, se han formado, son profesionales, Señor, y aún, Señor Dios mío, por ignorancia de muchas cosas que están en las Escrituras, han dejado de cumplir con este rol. Yo te quiero pedir, oh Padre, para que tú hagas volver el corazón de las mujeres, de los padres y de los hijos, antes de que tú hieras la tierra. Señor, en este momento, te quiero suplicar, Señor, para que nuestras familias puedan aplicar estos principios. Gracias por habernos permitido terminar esta serie. Rogamos a ti que sea tu bendición sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre tus hijos y trayendo bendiciones abundantes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.